Hermanos, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer el relato que nos hace uno de los sinópticos, San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 1 al 15. Y dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es interesante que cuando leemos el relato de la resurrección de Jesús en cada uno de los 4 evangelios conocidos como sinópticos, cada uno de ellos va dando una parte de todo lo que sucedió durante la resurrección. Pero lo más interesante es que casi todos, la parte que relatan, la relatan con el mismo lenguaje y casi utilizando las mismas palabras para la descripción. Ahora, yéndonos al relato, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que el día de la resurrección se produce después de que termina el día de reposo, el día del Shabbat hebreo. Porque Jesús muere al iniciar el Shabbat, descansa todo el Shabbat y resucita el primer día de la semana. Para entender un poquito mejor esto, vayamos un tantito al libro de Génesis, donde se nos dice que Jesús, después de haber creado el universo, descansa el séptimo día, lo santifica y lo guarda. Ahora, la pregunta es, si eso hizo Jesús cuando creó el universo y Él santificó el séptimo día y lo bendijo y ordenó que fuese observado como descanso, ¿por qué no pensar lo mismo cuando culmina con el trabajo de la resurrección, de la salvación de todos nosotros? Para eso Él tuvo que dar su vida, sufrir todo lo que sufrió a mano de los soldados, inclusive del pueblo hebreo, y muere. Y como dice Isaías, Él paga lo que nosotros debíamos haber pagado. En Isaías 53 dice que Él sufrió nuestros dolores y llevó sobre sí el peso de nuestros pecados. Y por ello nosotros obtuvimos, como van a decir los evangelios más adelante, San Pablo y San Pedro, vamos a obtener la salvación. Porque cuando Cristo estuvo crucificado en la cruz, estaba cargando con nuestros pecados. Y de acuerdo
a Deuteronomio 21:23, nos dice que es maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en el madero. Y luego San Pedro en su evangelio, en su carta, nos aclara que él, mientras estaba cargando en la cruz con nuestros pecados, estaba padeciendo, sufriendo lo que nosotros merecíamos. Pero con este sacrificio, él nos reconcilia con el Padre. Porque San Pablo dice que antes de entregarnos a Cristo, estábamos peleados, éramos enemigos de Dios. Ahora, aquí es un ángel el que viene y quita la piedra. Y como para dar testimonio, él se queda sentado sobre la piedra. Pero al ver esto, los soldados que estaban cuidando que los discípulos no se fueran a robar el cuerpo de Jesús para hacer creer que había resucitado, ahora sí que caen muertos de miedo. Pero cuando las mujeres llegan, este mismo ángel les dice, no se preocupen, no tengan miedo. Pero eso sí, vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado y que se van a encontrar en tal lugar. Y las mujeres salen. Pero en el camino Jesús se les aparece y les da las mismas instrucciones. Pero ellas de tanto gozo se abrazan a sus pies y le adoran. Le bendicen, dan gracias a Dios que ha resucitado y que se cumplió lo que tanto había dicho antes, que iba a resucitar al tercer día. Aunque fuera muerto, resucitaría al tercer día. Ahora, ellas van a darle la nueva a los hermanos, a los discípulos. Pero lo más curioso es que los discípulos no les creen. Dicen, no, sí, unas mujeres fueron y nos vinieron a decir que había resucitado, pero pues nosotros no lo hemos visto. Y esto aquí nos hace pensar un poquito en nosotros los cristianos. Tenemos muchas promesas de Dios en su palabra y a veces dudamos de ella. Y si los discípulos que anduvieron con Jesús y de Él mismo recibieron de su boca la promesa de que Él resucitaría, cuando sucede el evento de la resurrección, ellos no le creen a las mujeres que habían andado con Jesús sirviéndole. Es momento de pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo no estaré haciendo lo mismo que los discípulos? A pesar de las promesas que tengo en su palabra, a veces me entra la dudita y no sé qué hacer. Tengo que andar leyendo libros por aquí, leyendo libros por allá para ver si es cierto lo que dice la Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios y debemos creer lo que dice. Ahora, la pregunta, ¿y qué pasó con los soldados? Ay, ellos van y le dicen a las autoridades religiosas, ¿saben qué pasó esto? Y no podemos explicarlo, porque se nos apareció un ángel y nosotros nos desmayamos, caímos como muertos. Y le dicen los guardas, las autoridades religiosas, no se preocupen, miren, ahí les va una lana y ustedes difundan la noticia de que se quedaron dormidos y que sus discípulos se robaron el cuerpo. La misión de los soldados al cuidar el sepulcro era evitar precisamente que fuera a suceder lo que humanamente ellos pensaban que podía suceder, que los discípulos trataran de robar el cuerpo. Por eso ponen una guardia permanente ahí. Y le dicen, pero no se preocupen, nosotros vamos a hablar con el gobernador y vamos a hablar con todo el que sea necesario para que no les pase nada. ¿Por qué? Porque en la vida real de aquel tiempo, cuando un soldado se quedaba dormido en su puesto, le tocaba la muerte por no haber estado vigilante. Y los señores soldados agarran la lanita, como diríamos en México, se la meten a la bolsa y aquí no ha pasado nada. Pero lo más interesante es que dice San Mateo que esa mentira que anduvieron sembrando de que los discípulos se habían robado el cuerpo mientras ellos estaban dormidos, se difunde hasta el día de, cuando escribió Mateo dice hasta el día de hoy, pero muchas veces tenemos que entender que también se sigue pensando en la actualidad, que Jesús no resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo. Fíjense hasta dónde llega el efecto de una mentira, hacer creer a la gente lo que es falso. Ahora bien, nosotros
¿Qué es lo que vemos de todo este relato? Número uno, que Dios cumple su palabra. Él dijo, voy a sufrir, voy a ser colgado, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y es a eso que se refiere cuando dice, destruyan este templo, pero al tercer día yo lo voy a construir de nuevo. Y se ríen de él, como si nosotros tardamos tantos años para construirlo, y tú sales con que lo vas a construir en 3 días, pues a ver quién te la cree. Pero él se refería a su cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo, cuando estamos reconciliados con Dios, con el Padre, se convierte en un templo de Dios. San Pablo dice, porque el Espíritu de Dios vive, mora, está aquí en nosotros. Así que mi hermano, cuida ese templo. No dejes que le pase nada, porque eres responsable de lo que le pase a tu cuerpo ante Dios. Si te sucede por accidente, esa es otra cosa. Pero si tú te descuidas y no cuidas el templo de Dios, te van a jalar las orejas, porque vas a ver que tienes que hacerte responsable de tu irresponsabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de todo esto? Número uno, que lo que Dios promete lo cumple, aunque a nosotros nos parezca imposible, Él lo cumple. Número dos, que por ese sacrificio que Cristo hizo al morir, al recibir la maldición del Padre, de acuerdo a Deuteronomio 21:23, por eso tú y yo somos ahora reconciliados con el Padre, y no solamente reconciliados, ahora somos hijos de ese Padre, y por lo tanto hermanos unos de los otros y hermanos de nuestro Salvador, porque Él también es hijo del Padre. Y además hemos adquirido la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, pero además somos sus embajadores para ir difundiendo las noticias de la resurrección y de la reconciliación que hizo Jesús con su sacrificio a favor de nosotros. Y mis amados hermanos, lo único que podemos hacer es decirle, Señor, gracias por ese evento con el cual nos diste la vida eterna, porque ahora como hijos del Padre no vamos a morir. Recuerden que la oración que nos enseñó Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que si nosotros hemos aceptado a Cristo o lo aceptamos a partir de este momento, dejamos de ser pecadores y ahora somos hijos de Dios, porque cuando Él viene con la sangre que vertió en la cruz, nos borra todas las manchas del pecado, nos limpia y nos abre la entrada al reino del Padre. Y ahora, mis amados hermanos, con esos pensamientos reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias donde quiera que se encuentren, ahora y siempre. Amén. Y feliz día de la resurrección.